Buenas noches, compañeros. Al grupo número 1 nos ha tocado exponer acerca de una epistemología del sur. El objetivo de este trabajo es dar a conocer las ideas emancipadoras de Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. En general, lo que yo he podido sacar, el extracto principal acerca de este autor, es que él se rige a las realidades que están pasando los países sudamericanos. ¿Sí? Generalmente hace referencia a los sistemas visuales inestables que estamos hoy día, en la actualidad estamos viviendo. Lamentablemente las personas o la población vemos lo que nosotros queremos ver, tal vez a nuestra conveniencia, ¿sí? Entonces, lastimosamente eso está pasando hoy en día. También habla acerca de la ambigüedad. También igual hace referencia a las interpretaciones diferentes, a la manera de cómo nosotros vemos la vida, ¿sí? Entonces, a esto ha llevado a que nuestra sociedad hoy en día sea una sociedad plastificable. Esto quiere decir que la sociedad lastimosamente está siendo manipulada, tal vez a las conveniencias de cada uno, ¿sí? Y eso es lo que está pasando tanto en los gobiernos como también en la sociedad en sí. También hace referencia el autor acerca de una era de tecnología, que en realidad no se le ve mal, pero lastimosamente igual la tecnología, en vez de que haya un adelanto para la ciencia, lastimosamente ha habido un retroceso de la sociedad, porque a la gente ya no le ha permitido que razone como lo razonábamos antes, tal vez el porqué de las cosas, ¿sí? El porqué, el para qué, por qué voy a utilizar tal cosa. Entonces, lastimosamente, ha llevado a una sociedad que está en el ocio, ¿sí? Que está en la despreocupación, que está lastimosamente en miras del facilismo. Sí, también ha llevado este sistema del capitalismo, lo que hoy vivimos lastimosamente, enmascarados tal vez en otro socialismo, sí, en otro capitalismo, que es el desequilibrio del hombre y la naturaleza. Esto quiere decir que lastimosamente el hombre se ha preocupado más por el consumismo, por consumir, en explotar la naturaleza, y lastimosamente hoy en día esta naturaleza ha habido ya un desequilibrio, y lo que se está viendo hoy en día, lo que son los terremotos, lo que son las explotaciones ilegales de los minerales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ya no hay ese equilibrio que había anteriormente. Ahora estamos a miras en que lastimosamente la naturaleza, hay una reacción desfavorable hacia el hombre. Sí, entonces eso es lo que el señor o este autor hace referencia en su libro, ¿sí? Entonces lo que él propone, ¿sí? Lo que él propone en el capítulo número 1, aquí va a ser se podría decir que aquí puede decir que aquí está dando un estudio generalizado acerca de dónde él quiere llegar, qué es lo que quiere él transformar, participación libre, empezando por una localidad, es decir, por lo particular hacia lo general. Entonces va como lo primero hacia una epistemología más allá del postmoderno. Entonces, igual, el autor hace referencia que estamos viviendo en una era de conocimientos descontrolados, en un sistema visual desorganizado e inestable, de una sociedad mecanicista que todo lo hace solo por mecánica y no por pensamiento, no por racionalidad, y no podemos dar simples respuestas a elementos casi que son sencillos, ¿sí? Y recordaremos que nuestros antiguos científicos, ellos, por ejemplo, para llegar a tener ciencia, ellos partieron por lo más principal, por lo más fundamental, por lo más sencillo. Y nos encontramos enmarcados más aún en el materialismo, y no pensamos sobre la utilidad de un bien material, sino por la felicidad que éste me proporciona, ¿sí? Que me da un momento placentero, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace referencia
hacia una epistemología más allá del posmoderno. En cambio, en el paradigma dominante, hace referencia a lo que nosotros conocemos, o lo que todos conocemos, que el capitalismo siempre está, ¿no es cierto?, a nivel global. Entonces, este dice que empieza que este empieza con un modelo, ¿no es cierto?, más o menos en el siglo XVI, que se desarrolla con el dominio de las ciencias naturales. Solo que en el siglo XIX, un modelo de raza se extendió para un sentido común. Pero esto todo fuera bueno siempre y cuando si hubiéramos seguido con la misma doctrina, pero lastimosamente esto se ha venido distorsionando con el tiempo. Es decir, han aparecido nuevos paradigmas, ¿cómo se llama?, que han ido distorsionando a la sociedad. Estos nuevos paradigmas inducen a una lucha, algunos inducen a una lucha contra el dogmatismo y de la autoridad, siendo estos un modelo global a medida que niega el carácter de la racionalidad. Eso es lo que nos está pasando en el capitalismo, ¿sí? Este capitalismo en el que habla es dominante, activo, controlador de los bienes naturales, permitiendo así a las ciencias modernas responder a las preguntas sobre los fundamentos de su rigor, ¿sí? Entonces, también, lastimosamente ha venido oprimiendo a toda la sociedad, tal vez por su burguesía, lastimosamente igual por una transformación de tecnología, pero no con miras a un futuro mejor, sino al contrario, a un retroceso. La sociedad es mucho más, como ya le vuelvo y le repito, es más plastificable, es más moldeable, los intereses sociales, económicos y políticos, ¿sí? Las crisis de un paradigma dominante. Vamos a ver en este punto de aquí por qué el capitalismo ha venido decayendo, ¿sí? Entonces dice que esta crisis se da debido a que este paradigma no tiene concordancia con lo que hoy vemos, ¿sí? Como por ejemplo puede ser de que no existe un equilibrio entre la naturaleza y entre el ser humano. Entonces ahí ya viene un declive, tal vez por el consumismo. Es por el consumismo que los seres humanos mismos, las condiciones sociales que son el resultado de los avances del conocimiento que hoy en día han desencadenado que se transforme la naturaleza en un autómata, es decir, que nos convirtamos en robots, que nos manipulen al antojo, en este caso del capitalismo. Esto se da a finales más o menos del siglo XX, poseídos por el deseo casi desesperado de complementar el conocimiento de las cosas con el conocimiento de otras cosas. Es decir, ellos mismos se dan la vuelta ahí de que quieren tras el conocimiento de una cosa, a ese conocimiento sacarle más, pero no se da cuenta que están llegando a lo mismo. Entonces eso ha sido igual uno de los puntos de paradigma dominante. Otra cosa que hace referencia el autor es los paradigmas emergentes. Estos paradigmas emergentes, en cambio, plantean igual una forma de cómo la sociedad puede llegar a ser libre, cómo puede emanciparse. Pero el autor da a conocer que debemos seguir un cierto tipo de normas o reglas que él establece. Todo conocimiento científico natural es científico social, todos los conocimientos todo el conocimiento es local y total, y todo el conocimiento es autoconocimiento, y todo conocimiento busca constituirse en el sentido común, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que esta tesis da a conocer que nosotros, los seres humanos, que si queremos salir o queremos ampliar nuestros horizontes, debemos pensar en un futuro mejor. ¿Pero cómo? Con un autoconocimiento, con una autoeducación. También utilizar el raciocinio, ¿no es cierto?, el sentido común, en el cual debería ser en miras de un progreso. Lo que lastimosamente hoy vemos en la sociedad es que la mayoría
bueno, la mayoría son personas materialistas, son personas están moldeadas a las necesidades que cada una de las personas tiene. También habla acerca del egocentrismo, que cada uno busca solo el bienestar, es decir, el bienestar individual. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a hablar en esta noche sobre hacia una epistemología de la ceguera. Uy, Dios mío, espérenme, déjenme repetir. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar del siguiente tema, que es hacia una epistemología de la ceguera. ¿Por qué razón las nuevas formas de adecuación ceremonial no regulan ni emancipan? Como introducción, pues tengo que Veblen critica la economía clásica por promover una relación circular, empobrecida y tautológica entre hechos y teoría. Adicional, Veblen también lanzó en la economía un debate que puede ser formulado en los siguientes términos. ¿Qué es lo que tiene importancia en cuanto a representación? Si es que la representación tiene alguna importancia, ¿cuáles son las consecuencias de una representación distorsionada? Luego les muestro lo que son las vertientes del debate. Dentro de estas vertientes tenemos lo que es la representación de los límites y la representación distorsionada de las consecuencias. Dentro de las representaciones de los límites encontramos la determinación de la relevancia, que básicamente es en la modernidad occidental y en la ciencia moderna, como a los grados de relevancia, son establecidos por otro procedimiento que espera juntamente con la escala. En este caso viene a ser lo que es la perspectiva. La estructura imaginativa de la perspectiva, tanto al arte moderno como la ciencia moderna, es también mediante la perspectiva como a los grados y proporciones de la relevancia científica. A esto también pueden establecerse una diferencia importante en el modo de operar de la perspectiva en el arte de ciencia. En el arte moderno, por ejemplo, el pintor coincide al espectador como otro radical. El pintor básicamente pinta pues para el espectador ideal. La ilusión de la realidad se desarrolla en conjunto con la realidad de la ilusión. Al contrario, como el científico moderno, que se ve a sí mismo como el espectador ideal. Esto aquí coloca en el centro del mismo, del punto de vista privilegiado, para observar la realidad que se revela entre su mirada. Luego tenemos pues la determinación de la identificación, que es la cuestión de la relevancia. Consiste en que la relevancia de un objeto dado de análisis pues no reside en el objeto en sí, sino que en los objetivos del análisis. Estos objetivos diferentes producen diferentes criterios de relevancia. Básicamente la distorsión es tomada creíble por la creación sistemática de ilusiones de correspondencia, por lo que se pretenda analizar. Tenemos dos procesos para producir estas ilusiones, que son la escala y la perspectiva. Respecto a la escala, se puede mencionar que no observamos fenómenos, más bien observamos las escalas de los fenómenos. Cada fenómeno solo puede ser representado en una escala dada. En cambio, si se cambia la escala, se cambia también el fenómeno. Además, se refiere como diferentes escalas de análisis crean diferentes patrones de regulación y promueven diferentes redes de acciones. También encontramos lo que es la imposibilidad de la duración. Esta instancia en el presente y esta simultaneidad son totalmente arbitrarias y vulnerables. A la falacia de la contemporaneidad, esta falacia consiste en partir del principio de la contemporaneidad de un evento o comportamiento. Se destruye de modo que igual entre todos los participantes en una intervención simultánea. Esto de aquí básicamente genera que se produzcan dos consecuencias principales. Entre ellas tenemos lo que es la
hiperespacialización del tiempo pasado. Este sesgo deriva de la precisión ejercida por el espectador significativo para privilegiar hallazgos simultáneos, claramente delimitados y homogéneos. Como segunda consecuencia es la intervención de la velocidad. Son campos sociales simultáneos y altamente especificados que requieren intervenciones de alta velocidad, que son aquellas que maximizan las preferencias de pequeña escala para la orientación y el movimiento. También tenemos lo que es la determinación de la interpretación y evaluación. Esto quiere decir que la interpretación y la evaluación dependen del conocimiento de los agentes en cuestión, de las prácticas de su conocimiento y de sus proyectos, es decir, de sus objetivos. Dentro de lo que es la representación distorsionada de las consecuencias, encontramos lo que es la epistemología de los conocimientos ausentes, que es para determinar si el conocimiento que identifica las ausencias es al final el mismo que antes legitimaron. Las condiciones que llevaron a la supresión de la posibilidad de realidades alternativas identificadas actualmente como ausencias. En primer lugar, no se conocerá en tantas las consecuencias de este conocimiento. Más bien no fueran avaladas de acuerdo con el capital de solidaridad que consigan crear. En segundo lugar, pues habrá siempre ausencias que no serán dotadas. Estas de aquí constituyen el vacío que en vez de ser estigmatizadas por nuestro Bakuy, debería ser encarado por nuestra benevolencia. Epistemología de los agentes ausentes. Básicamente, la epistemología de los agentes ausentes es una demanda de subjetividades desestabilizadoras, subjetividades que se rebelan contra prácticas sociales conformistas, rutinarias y repetitivas, y se dejan estimular por experiencias lineales, o sea, por formas de sociabilidad excéntricas o marginales. La revisión de la representación y de sus límites. La epistemología de las ausencias, tanto de conocimientos ausentes como de agentes ausentes, nos permite revisar los límites de la representación en las ciencias sociales convencionales, los límites de la representación de la relevancia, de la identificación, de la duración y de la interpretación. Tanto la epistemología de la ceguera como la epistemología de la visión es posible concebir la emergencia de un conocimiento prudente, aprendiendo en la trayectoria que va de la ignorancia colonista al saber solidario. Esto de aquí reconoce el orden que encierran tanto las experiencias y las expectativas, en las acciones y en las consecuencias, excepto cuando el orden es el mismo, una forma de colonialismo. Básicamente, la epistemología del sur es el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones sociales que han sufrido de manera sistemática. Es una obra básicamente que muestra al lector la originalidad de los planteamientos del autor y algunas claves para distinguir las diferencias y similitudes del posmodernismo de oposición con otras corrientes de pensamiento. También pues es criticado por la epistemología del sur, porque básicamente él reclama la exclusividad que tiene un problema epistemológico de conocimiento y por ello es que es necesario empezar la epistemología del sur. Básicamente pues la tragedia de nuestros tiempos es que la dominación de esta unidad y la resistencia está fragmentada en el conocimiento occidental. Esto de aquí ha impuesto un programa en todo el mundo basado en la imposibilidad de pensar otro mundo distinto al capitalista.
Básicamente, como metáfora de la exclusión y de la destrucción de pueblos y saberes, buscan dar cuerpos a los saberes y experiencias del sur global, a partir de los supuestos metodológicos y contraposición, con cualquier propuesta excéntrica, es decir, la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo a los parámetros de nuestra cultura. Hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias. Esta es una reflexión teórica epistemológica que nace a raíz de su proyecto La invención de la imaginación social. En esta obra de Boaventura pretende verificar las posibilidades que hay de llevar a cabo la globalización desde abajo, es decir, desde los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales, y cuáles son sus límites, hasta dónde pueden ellos llegar. A partir de los resultados de esta investigación, continúa su crítica a la razón indolente en sus diversas formas, como son impotente, arrogante, metonímica y proléptica, que subyacen al conocimiento hegemónico producido en Occidente durante los 2 últimos siglos y que continúa hasta ahora. Boaventura propone una nueva racionalidad, ¿sí? Esta fórmula para superar el desperdicio de la experiencia y el conocimiento que para él se encuentran en la lógica más íntima de la ciencia. Luego de haber hecho este proyecto, se dio cuenta de cuánta experiencia está siendo desperdiciada a nivel social. Para ello, en esta nueva racionalidad, compone de 3 pasos. En su obra, La sociología de las ausencias, que expande el presente, la sociología de las emergencias, que contrae el futuro, para evitar el desperdicio de la experiencia, mientras que en el trabajo de traducción, que es un procedimiento que permitirá crear inteligibilidad recíproca entre las experiencias, tanto disponibles como las posibles, sin destruir su identidad, la identidad de los pueblos. Cuando habla de desperdiciar la experiencia, se habla de un mundo de 5 monoculturas. La monocultura del saber, que cree que el único saber es aquel riguroso. El epistemocidio trata de la destrucción de los saberes propios de los pueblos. La monocultura del progreso y del tiempo lineal entiende que la historia es la única dirección de progreso. La monocultura de la clasificación crea inmodificables jerarquías por razones de raza, etnia, clase, género, o sea, las clases sociales. La monocultura de lo universal como único válido. Lo global toma precedencia sobre lo local y lo abolece. La monocultura de la productividad. Aquí se defiende la realidad humana por el criterio de crecimiento económico como objetivo racional e incuestionable. Este criterio se aplica al trabajo humano, pero también a la naturaleza, convirtiéndola en objeto de explotación, de depredación. Quien no produce es un haragán o un vago. De estas 5 monoculturas provocaron formas sociales. Estas no son de existencia ni legitimadas por la razón metonímica. Lo no creíble, lo ignorante, lo residual, lo local, lo improductivo. Frente a la monocultura del saber científico se ofrece la ecología de los distintos saberes, que consiste en que es necesario un diálogo. Se propone entonces 5 monoculturas, ¿sí? Estas 5 provocaron 5 formas sociales. Las de no existencia legítimas por la razón metonímica.
a lo no creíble, lo ignorante, lo residual, lo local y lo improductivo. Frente a la monocultura del saber científico encontramos la ecología de los distintos saberes. Aquí es necesario que exista un diálogo de confrontación entre los saberes y entre los otros saberes y el saber científico. En la monocultura lógica del tiempo lineal que ofrece la ecología de las temporalidades, que valora positivamente las distintas temporalidades como formas de vivir en la contemporaneidad, sin establecer jerarquías o juicios de valor sobre ellas, sobre todas las actividades, puesto que no importa dónde las personas laboremos, ya sean en puestos gubernamentales, en oficinas, bancos, así como en una tienda o en la agricultura. Todas estas actividades en esta ecología son importantes. En la monocultura de la clasificación social se ofrece y se propone la ecología de los reconocimientos, que intenta identificar la diferencia de la desigualdad. O sea, queremos saber qué nos hace diferentes, mas no desiguales. Frente a la monocultura de lo universal como único válido, ofrece la ecología de las transescalas, que es valorar lo local como tal, desglobalizándolo. ¿Qué quiere decir? Que se debe consumir primero lo que tenemos a nuestro alcance, lo que somos capaces de producir y crear. Frente a la monocultura del productivista de la ortodoxia capitalista, encontramos la ecología de las producciones y distribuciones sociales. Esta es una de las más importantes, ya que prioriza los objetivos de la acumulación sobre los de distribución. Quiere decir que no se puede que una persona o una empresa o una institución no puede acumular riqueza natural o cultural, sino más bien debe distribuir. Aquí hay la necesidad de recuperar y poner en el valor otros sistemas alternativos de producción, como el de las cooperativas obreras o asociaciones, el comercio justo, el de las empresas de autogestión, las organizaciones económicas populares, de la economía solidaria. ¿Sí? Estos son desacreditados por el capitalismo ortodoxo, ya que éste permite y quiere solo el consumo de lo que ellos producen, más no de lo que hay en cada una de las comunidades. En el trabajo de la traducción, que es un procedimiento que permite crear la inteligibilidad, coherencia y articulación entre las sociologías de la ausencia y la sociología de las emergencias. Este trabajo incide tanto sobre los saberes como sobre las prácticas y agentes. La traducción esclarece lo que nos une y lo que nos separa, siendo así decisivo para definir en concreto en cada momento y contexto histórico qué constelaciones de prácticas tienen un mayor potencial contrahegemónico. Bien, entonces vamos a empezar con el análisis del capítulo 4, cuyo tema es más allá del pensamiento abismal, haciendo un análisis de las líneas globales a una ecología de saberes. Para entender de mejor manera este capítulo, vamos a empezar analizando qué son las líneas globales, ¿ya? Como ustedes pueden ver, es la imagen de un mapa antiguo. Es porque de ahí nace este concepto de líneas globales, ¿no? Como dice, esto es citado por los cartógrafos, tiene un precedente histórico porque viene desde hace mucho tiempo atrás, cuando se estaba haciendo los mapas del mundo, ¿no? Se dice que la primera línea global que divide al mundo es aquella que separa al viejo mundo, que es toda la Europa colonial, y el nuevo mundo, que es
América descubierto por Cristóbal Colón, ¿no? La primera línea global de separación, la que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esa sería la que es considerada como primera línea global de separación del mundo. Esta línea también dio origen a la separación entre un estado colonial versus un estado de naturaleza, ¿no? El estado colonial hace referencia a Europa y el estado de la naturaleza hace referencia a América, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esos tiempos, ya se habla de una exclusión. Y esta exclusión se ha ido haciendo radical mientras va pasando el tiempo. ¿Bien? Vamos con el pensamiento occidental moderno. ¿Qué se dice o se considera que es un pensamiento abismal? Como ustedes pueden ver aquí hay una imagen que representa un abismo, ¿no? Que separa. Entonces dice que eso es la muestra real de nuestro pensamiento, del pensamiento occidental moderno, ¿ya? Cuyo pensamiento está dividido por una línea, ustedes observen aquí, donde representa que la sociedad está dividida, ¿no? Y aparece una exclusión radical, ¿no? Aparecen dos bandos, uno conocido como este lado de la línea y el otro conocido como el otro lado de la línea, ¿no? A este lado de la línea pertenecen las sociedades metropolitanas, ¿sí? Mientras que al otro lado de la línea pertenecen los territorios coloniales, que son considerados como que no existieran, como que son invisibles, como que no están incluidos, ¿no? Dentro del pensamiento de los de este lado de la línea. También aparece una dicotomía, una relación que es característica de cada estado, ¿no? De este lado de la línea aparece la dicotomía regulación-emancipación, ¿no? Regulación en el caso de la producción, ¿no? Dice que acá producen para consumir, para consumo propio, ¿no? Mientras que la emancipación producen para tener algo de libertad. Mientras que al otro lado de la línea, la dicotomía o relación se produce en la apropiación y violencia. Entiéndase por apropiación no solo la expropiación de los terrenos, sino también la expropiación de los saberes ancestrales, ¿no? De los conocimientos nativos. Entonces, los del otro lado de la línea están apropiándose de aquello, ¿no? Y la violencia, entiéndase también, no solo el uso de la fuerza, sino también representa a la exclusión, por ejemplo, racial, al no permitir utilizar lenguaje autóctono en diversas situaciones, ¿no? Entonces, esa censura también es conocida como violencia, ¿no? Esa división representa este lado de la línea la modernidad, mientras al otro lado representa el estado de la naturaleza, ¿no? Este estado de la naturaleza refleja para los del otro lado como que es algo que todavía no está explotado, ¿no? Que es carente de conocimiento, que los conocimientos que salen de la naturaleza no son científicamente comprobados y por eso son desvalorizados, ¿no? Entonces, eso es el pensamiento abismal, por eso se considera como un pensamiento abismal, porque está lejos de unirse, ¿no? Todo es exclusión. Contribuyen a esta exclusión tanto el conocimiento moderno y el derecho moderno, ¿sí? Contribuyen a esta exclusión. Porque si hablamos de conocimiento, a este lado de la línea, todo conocimiento le dejan el encargo a la ciencia para que distinga qué es verdad y qué es falso, ¿no? Entonces, se basan todo en la ciencia, a través de la aplicación de la filosofía y la teología, ¿no? La filosofía para conocer el origen del conocimiento y la teología incluso para conocer el origen de las creencias, ¿no? Entonces, todo se basa en la ciencia. Mientras que al otro lado
se consideran los conocimientos solo como creencias, como conocimientos populares, como un conocimiento subjetivo, ¿no? Que no es comprobado mediante métodos experimentales, sino más bien se produce por la experiencia de los que habitan este lado de la línea, no otro lado de la línea. Mientras que el derecho, a este lado de la línea, se rigen en base a leyes del Estado o leyes internacionales. Sí, ellos piensan que es legal una cosa siempre y cuando se basen a las leyes de un país o a una ley internacional. En cambio, a los territorios que están del otro lado de la línea los consideran como territorios que no tienen ley, ¿sí? Que son alegales. Incluso pueden ser legales para este lado de la línea, pero los no son reconocidos como tal por los del otro lado de la línea. Es aquí que nace esto de la expropiación de tierras, por ejemplo, ¿no? También se hablaba de la invasión, por ejemplo, de territorios para extraer minerales o el mismo petróleo. Se basan en esto, ¿no? Porque consideran a los del otro lado de la línea que no tienen ley, ¿no? Y la exclusión radical sigue en crecimiento. ¿Ya? El autor del libro plantea una pregunta. ¿Será que pueden coexistir entre ambos lados de la línea? ¿Podrá haber una situación en que puedan convivir los dos lados? Vamos a hacer ese análisis. Entonces observen, por favor, que esta línea que divide a los dos lados se ha movido un poquito hacia arriba, ¿no? Eso quiere decir que el sur, a lo largo del tiempo, con el pasar del tiempo, ha ido ganando espacio, ¿ya? Y el autor manifiesta dos momentos esenciales en la historia donde el sur ha ganado espacio, ¿ya? El primero es en la época de las independencias, cuando los esclavos o la colonia, como se conoce, se rebeló contra sus conquistadores, ¿no? Entonces ahí el sur, observen que iba ganando espacio. Se creía que con la independencia esta línea abismal se iba a desaparecer, iban por buen camino, pero con el paso del tiempo no se logró tal independencia, ¿no? Apareciendo del otro lado para contrarrestar aquello la teoría de la dependencia, ¿no? Esta teoría de la dependencia hace referencia a la producción, que manifiesta que los países que están de este lado de la línea acusan de subdesarrollados a los que están del otro lado de la línea y les compran materias primas a bajo costo, ¿no? Les compran materias primas a bajo costo y el producto terminado lo venden a una gran cantidad de dinero. Entonces, se está produciendo una explotación. Entonces, la independencia no fue un momento en que se pueda borrar esa línea, ¿no? El segundo momento donde el sur gana espacio, y es el que actualmente se está viviendo, es cuando las dicotomías mencionadas hace un momento ya aparecieron. Miren, la dicotomía del sur, la apropiación y la violencia, está ganando espacio a este lado de la línea, ¿ya? Y la regulación y emancipación está perdiendo espacio. Hace que esta apropiación y violencia, o sea, los del sur han logrado pasar ya al norte, están logrando pasar al norte, ¿ya? Pero esto no se considera positivo, ¿no? Más bien negativo, que una epistemología que regule las situaciones que están pasando, ¿no? Por eso el autor manifiesta que es necesaria una epistemología del sur. Ahora vamos a ver cómo es esto que se están pasando al otro lado. El autor manifiesta que ese paso de un lado al otro se basa en estos dos subtemas, se podría decir, ¿no? El primero, en el retorno de la colonia, ¿no? Entiéndase como colonia todas las personas o población que parten del sur hacia el norte, ¿no? Entonces el retorno de la colonia está catalogado en 3 grandes grupos, ¿no? Sí, en los grupos terroristas,
en los ciudadanos migrantes y en los ciudadanos refugiados. ¿Sí? Entonces, mire, los grupos terroristas actúan contra el norte con el afán de ganar territorio e implícitamente como que tienen una sed de venganza contra el norte, ¿no? Y están ingresando al norte, ¿ya? Los migrantes en busca de una mejor vida, miren, el sur está pasando al norte. Y los refugiados que nacen de los migrantes, pero son aquellos que buscan una calidad de refugio, ¿no? Una legalidad en otro país. Entonces, de esa manera se representa el retorno de la colonia en este tiempo presente, ¿no? Pero para contrarrestar esto, ¿no? El norte entra en el campo del retorno del colonizador, ¿ya? O sea, de quién gobierne, a quién está ingresando, ¿no? Y aparece este concepto de nuevo gobierno indirecto. ¿Qué es el nuevo gobierno indirecto? Hace referencia a aquellos personajes que no son parte del gobierno, pero intervienen en las decisiones del mismo. Se dice que estos personajes no gubernamentales empiezan por privatizar los servicios públicos, ¿no? El agua, la luz, el teléfono, y por eso se creen con derecho en tomar decisiones estatales, ¿no? Y todas las decisiones que ellos toman es solo por un crecimiento económico, ¿no? El pueblo no le interesa su desarrollo, sino más bien su bienestar común. Fascismo social, ¿ya? Perdón. Al fascismo social, ¿ya? Que en la actualidad se manifiesta, dice el autor del libro, que en tres tipos, ¿no? Dice que hay el fascismo social, apartheid social, que hace referencia a aquellas ciudades que están separadas, ¿no? Por zonas racionales, se podría decir, y por zonas rebeldes, ¿no? Dice que esa línea ya dejó de dividir solo al continente, sino más bien esta línea de división se está dando ya en sociedades más pequeñas, así como esta, que en la ciudad ya existe una línea que divide sociedades, ¿no? Una sociedad civilizada y una sociedad considerada salvaje. Este fascismo crea desigualdad, obviamente, no crea una desigualdad porque se considera de mayor estatus a los que están en la zona civilizada y les dan un peor trato a los que están en la zona. El fascismo social contractual, en cambio, hace referencia a aquella discriminación que se produce mediante un contrato, ya sea laboral o legal, ¿no? Entonces aquí hace referencia a aquellas personas que están regresando al norte, pero son contratadas por empresas donde les explotan, ¿ya? Entonces, las personas que llegan no tienen otra opción que tomar y entonces son explotados mediante un contrato, ¿no? Que así el contrato lo dice. Y el otro tipo de fascismo es el territorial, que hace referencia a las personas que tienen una gran cantidad económica y sobre todo un poder militar sobre un territorio, más allá del gobierno, ¿no? Más allá de un gobierno. Y que ellos discriminan a la gente con la finalidad de extraer algún material o mineral de tierra. Entonces, considerado de los peores, siempre incluyen guerras, ¿no? Incluyen guerras, incluye migración de personas que huyen de este tipo de fascismo, ¿no? Que con la fuerza se apropian de territorio, explotan territorio y lo que es más grave es que con el auspicio del gobierno, ¿no? Del gobierno, el gobierno no puede hacer nada contra ellos porque utilizan la fuerza para amedrantarlos. Entonces, las líneas divisorias, como dije hace un ratito, ya son parte de nuestra sociedad, ¿no? El autor dice que estas líneas aparecen en cada momento, en cada instante, ¿no? Cuando discriminamos o cuando somos discriminados, ya se aparece esa línea de
esos tres tipos de fascismos provocan un capitalismo global, ¿no? Un capitalismo global, donde tiene las siguientes características, ¿no? El fascismo social convive con la democracia liberal, lo que les decía, ¿no? El gobierno no puede hacer nada en contra de ellos porque ellos a través de la privatización de servicios básicos creen tener un derecho en un estado, ¿no? En un país. La democracia es considerada innecesaria, no conveniente, ¿no? No se piensa en la calidad de vida poblacional, es irrelevante todo es economía, ¿no? Para el bolsillo de ellos. Y obviamente provoca desigualdad de derechos. Ante aquello, aparece un grupo llamado cosmopolitismo subalterno, ¿ya? Que se trata de todas las organizaciones y movimientos que se encuentran en el sur, ¿ya? Y que no están de acuerdo con el capitalismo global y luchan por la exclusión que se genera, ¿no? Por lo general, estos movimientos están conformados por los pueblos indígenas, ¿no? Netamente son originarios del sur, ¿ya? Defienden que el conocimiento del mundo excede en gran medida el conocimiento occidental, es decir, que los conocimientos van más allá, ¿no? Van más allá, que existe otra salida a este tipo de capitalismo, ¿no? Y en base al conocimiento se puede lograr, ¿ya? También generan un pensamiento post-abismal, es decir, ¿qué pasaría o qué pasará si logramos pasar ese abismo, si logramos pasar esa línea de división? Entonces, el autor coge este pensamiento para plantear una ecología de saberes como epistemología, ¿no? La ecología de saberes como epistemología, ¿ya? Esta epistemología llamada ecología de saberes que plantea el autor tiene las siguientes características, ¿no? Entonces, manifiesta que esta epistemología debe ser basado como un aprendizaje del sur, como un aprendizaje del sur. Recuerden que los movimientos que producen contra el capitalismo emergen del sur, entonces por eso que se tome eso como aprendizaje. Se habla de ecología como un término que indica el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos para producir nuevos conocimientos, ¿no? Es decir, se reconoce los conocimientos de todos, ¿no? Ya sean ancestrales, ya sean nativos, ya sean mitos, ya sean creencias, se recoge ese conocimiento para producir un nuevo, ¿no? Algo que es trascendental es que esta ecología de saberes pretende que ambos lados de la línea de separación se puedan convivir iguales, ¿no? Eso se llama copresencia radical, ¿no? Que sean considerados iguales. También hace referencia a la diversidad epistemológica del mundo, ¿no? O sea, es bastante general. Quiere que participen todos los conocimientos del mundo, ¿no? Para que esta ecología de saberes sea fortalecida. Relaciona los saberes con la ciencia. Relaciona los saberes con la ciencia. Esto particularmente me llama la atención porque actualmente solo los del norte hablan de ciencia, los del sur no. En cambio, la epistemología planteada por el autor une esos dos criterios, ¿no? Relaciona los saberes con la ciencia, generando nuevos conocimientos, pero también generando ignorancias, ¿sí? Se manifiesta que un nuevo conocimiento también da origen a una nueva ignorancia, que un conocimiento no puede justificar todo También esta epistemología indica que pretende dar credibilidad al conocimiento no científico, sin desmerecer al científico, es decir, crear un lazo de unidad entre los dos tipos de conocimientos, ¿no? No concibe conocimientos abstractos, sino reales, es decir, esta epistemología está orientada a que analice la realidad, nada de abstracción,
sino situaciones reales. Revalorizando la sociedad y la naturaleza según los conocimientos que ofrecen, es decir, todos son partícipes de esta nueva epistemología, ¿no? Tanto la sociedad como la naturaleza, los dos lados de la línea que al inicio fue explicada. Recurre a una traducción intercultural porque participan diferentes culturas, ¿no? Entonces, miren, se hace universal, ¿no? Se hace universal porque participan diferentes culturas y nos beneficiamos todos, ¿no? Al implantar esta ecología de saberes se pretende identificar problemas, enfoques y contradicciones comunes, ¿no? Es decir, un problema común para ambos lados, de manera que se beneficien ambos lados de la solución. Algo que ya mencioné, ¿no? Que esto también no deja de lado a los mitos, ¿no? Lo toma como un saber que puede generar conocimiento. Todo esto nos permite tener una visión o nos permitirá tener una visión más amplia de lo que sabemos y también de lo que ignoramos. El autor, como conclusión, plantea que esta ecología de saberes no es algo imposible, pero sí difícil. Y sugiere a los diversos actores que se planteen, ¿no?, una mesa de diálogo o mesas técnicas de estudio para que esta ecología de saberes sea implementada y todo sea para el bien, ¿no? Que debemos dejar a un lado el capitalismo y participar y colaborar todos en una nueva idea de progreso.